Hola mis viajeros, ¿cómo están? Yo soy una nómade por el mundo y esto es Puente Quilo, Chiloé. El día de hoy mis viajeros nos encontramos en un museo bastante peculiar. Estamos aquí específicamente en el Museo de Puente Quilo, al lado de Puente Quilo, aproximadamente como a unos 10 kilómetros de la Plaza de Armas de Ancud. Ahora, la historia de este museo es un tanto curiosa. ¿Por qué se preguntarán ustedes? Bueno, resulta que todo comenzó aproximadamente en el año 1999, cuando el dueño de esta casa, Serafín González, estaba haciendo su día como cualquier otro. Y de repente empezó a encontrar diferentes piezas arqueológicas, puntas de flecha, huesos, esqueletos y poco a poco se empezó a extrañar esta situación porque no es normal que bajo tu casa, literalmente bajo tu casa, encuentres este tipo de artefactos. Comenzaron a llegar diferentes profesionales de la arqueología y todas las piezas que iban tomando y encontrando comenzaron a guardarse aquí mismo, en esta casa. Por lo que la casa poco a poco comenzó a dejar de ser una casa como tal y comenzó a transformarse en una especie de museo. Hoy en día, infelizmente, don Serafín Zamora ya no se encuentra con nosotros. Sin embargo, sus hijos y su familia son los que continúan siguiendo adelante con este hermoso proyecto arqueológico. ¿Quieren conocer más de este museo? ¡Vamos! Vengan conmigo y conozcan el Museo del Puente Quilo. Cuando empecé con mi papá, me cuenta la vida sembrando papas, trabajando en estos campos acá, en Larao, ya hace años, íbamos haciendo el surco con los bueyes, una lanza. Ya, encontramos una lanza al papá, que la daba mi papá. Pero era como nos iba bien en la vida, en el día del trabajo, porque esa lanza era hermosa, porque era trabajar en piedra. Perfecto. Entonces ya, me iba bien, entonces recoger, guardar, y de repente como llega usted, una persona más un poco con el estudio, puta que lo hallaba bonito lo que teníamos, qué lindas las lanzas. Pero entonces mi papá, le gustaba la lectura y todo, y de ahí empezó a descubrir acá en su campo, y cuando fue al 60 destrozó campos a la costa del Pacífico, iba encontrando lanzas y conchales que se destaparon en el 60. Uh-huh. Entonces, y después, nosotros más grandecitos nos fuimos a los arenales a buscar cosas igual. Lanzas, andábamos medio día buscando lanzas y piedras agatas, todo eso que estaban brillando en la arena. Entonces era bonito para nosotros. Era un recorrido que hacíamos conociendo el mundo prehistórico. Pero, como digo, nadie nos informó mucho, pero solo Dios sabe cómo nos mandó a esos sitios a descubrir. Y eso es lindo. Entonces ya teníamos muchas cosas y ya. Llegó con los tiempos, se levantó el Museo de Ancud. Yo ya tendría, no sé, unos 7 años, 8 años. Cuando mi papá me lleva al museo frente a la plaza, la vitrina y las fotitos, todas las lanzas. Y yo me gustó ver las lanzas en vitrina. Entonces, más tarde nosotros hicimos algo novedoso acá, unos banquitas, todo, y teníamos cosas armaditas. Entonces, cuando no había turismo, cuando empezó a llegar el turismo, empezó a poquito, colocamos letreros en la carretera afuera, que habían cosas del mundo prehistórico, y así empezó a avanzar. Hicimos una show de paja, ya, novedoso. Y empezamos a hacer cosas y acá adentro. Ya después ya las culturas empezaron a avanzar, que levantemos otro local para mejorar estas cosas que tenemos acá. Uh-huh. Ya, mejoramos una parte de esto y nos dimos cuenta que en nuestro sitio, donde está la casa grande, es un conchal. Y atrásito del conchal estamos encontrando restos humanos enterraditos a 80 centímetros.
ya éramos expertos, ya se conocía, hallamos el huesito del indio, nosotros era muy lindo. Pues mi papá hacía un huesito del indio, pero es trabajando en la huerta, haciendo construcciones. Y ese huesito, tenemos un respeto, lo llevamos a una matita ahí de árbol y lo dejamos ahí. Que haya más huesitos y más huesitos. Entonces empezamos a descubrir que había que dar cuenta al Museo de Ancud para que hagan un estudio, o menos no teníamos mucho conocimiento de la ecología, que se haga un estudio. Entonces empezaron las excavaciones y se empezaron a levantar restos que estaban sepultados en estos sitios con piedras. Piedras acá, piedras de cabecera, tierra de color. Entonces, este sitio donde estamos atrás de nuestra casa es un cementerio. Y está ordenadito. Pero de repente medio amontonadito unas ciertas partes de restos humanos y otros solitos. Como digo, hoy tengo piedras de cabecera que están mancho dos colores, cafecito y otra es más blanca. Entonces la armada era esa. Imagínense con unas cabeceras de piedra en nuestro sitio. Así fue la historia de la prehistoria. Y así que vamos aprendiendo. Podía cemento, una tumba, cemento y placa. Pero ellos se mandaban con una piedra a la tumba abajo. Y ese creo que es la mejor señal que dejaron ellos. Ahora, un dato muy interesante, mis viajeros, es que cuando se empezaron a hacer las excavaciones para la creación de este bello museo que ustedes ven aquí, uno de los grandes descubrimientos que se hicieron fue de una momia que se encontraba en perfectas condiciones. Y la data de esta momia se piensa que pudo haber sido entre unos 5.500 o 6.000 años atrás. O sea, en palabras más fáciles, unas momias, mis viajeros, más antiguas que las propias momias de Egipto, mis viajeros. Una de las momias más antiguas del mundo se encontraban acá, en Chiloé. El Museo Prehistórico Puente Quilo es un pequeño pero potente museo familiar que reúne milenarios vestigios de los pueblos que habitaron la costa norte de Chiloé hace más de 5.000 años. La casa cuenta en su interior con centenares de piezas, desde punta flecha hasta tallados, pasando por restos fósiles y esqueletos de especies contemporáneas habituales en el archipiélago chilote. Asimismo, destaca una colección de animales disecados, entre los cuales se puede encontrar un lobo de mar, tortugas y un tiburón. Sin lugar a dudas, el Museo Prehistórico Puente Quilo es de vital importancia histórica para descubrir la prehistoria de Chiloé, aunque también es un lugar donde seguro encontrarás un ambiente hospitalario y familiar, situación muy probable a causa de ser un lugar atendido por sus dueños. En caso de querer comunicarse o visitar el museo, la dirección es kilómetro 17, camino a Faro Corona, Ancud, y el teléfono de contacto es +569 92 450 490. Y bueno, mis viajeros, hasta acá el video de hoy. Si el video te gustó, dale like. Ahora, si un like no es suficiente, comparte el video con un amigo, y si no te gustó, compártelo con un enemigo. Recuerda suscribirte a mi canal de Una Nómade por el Mundo si es que el contenido que hago en este canal es de tu agrado. Y recuerda que ahora Una Nómade por el Mundo tiene Instagram. Así que suscríbete a mi canal de Una Nómade por el Mundo y de ahí anda a Instagram y sígueme ahí. Chao, chao, se les quiere y hasta la próxima semana.